Después de tanto tiempo de espera, se firmó por lo menos la primera fase de lo que podría ser el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son las cosas que se acordaron? Y más, son algunas materias que abordaremos junto a Jorge Satt. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido a MultiV. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Bárbara, buenos días. Por fin. Sí. Pucha, que lo esperamos. Sí, es un por fin, pero un por fin entre comillas, porque no es el fin del Definitivo. conflicto, claro, de la tensión entre China y Estados Unidos, pero es un buen paso sobre todo para aliviar o como un calmante a lo que venía sucediendo con esta escalada arancelaria. Bueno, ¿hay algo que haya sorprendido o básicamente fue lo mismo que ya se estaba proyectando hace bastante tiempo? El principal valor del acuerdo comercial es que suspende la aplicación de aranceles adicionales. Antes de la guerra comercial, el promedio tarifario entre China y Estados Unidos para China era del 3%, y ya estábamos cerca del 20%. Es decir, si seguíamos esta escalada, íbamos a seguir aumentando estas restricciones al comercio. Ese es un primer mérito y el compromiso de China de mayores compras de productos agrícolas, suministros de energía a Estados Unidos. Y lo segundo es que comienza a tocar temas de propiedad intelectual, de transferencia tecnológica, prácticas que se le criticaban a China y que podían ser injustas. Pero el desafío ahora es que se cumpla este acuerdo y ver qué es lo que va a ocurrir con los temas de fondo de China, que eso quedaría para una fase 2 de este llamado capitalismo estatal. Bueno, China siempre se le ha acusado de violar el derecho de propiedad, en el sentido que eran muy buenos para imitar o falsificar cosas, pero ellos mismos ya están desarrollando su propia tecnología e incluso han apelado también a esa misma protección para lo que ellos están creando. Eso podría abrir un espacio para avanzar en esa materia, ¿cierto? Ese punto efectivamente, Bárbara, es muy relevante porque lo que está desarrollando con mucha fuerza China es el desarrollo, el avance tecnológico. Y esa es la clave para ver quién va a imponerse o quién va a tener la hegemonía mundial en el largo plazo. Quien gane la batalla tecnológica sienta las bases para ser el próximo líder mundial. Y ahí China viene, sobre todo la última década, en inteligencia artificial, en 5G, en robótica, avanzando a pasos O agigantados. sea, ahora les conviene también que se proteja la propiedad intelectual. Exactamente. El acuerdo se refiere a la propiedad intelectual, pero el gran desafío, como te decía, es ver hasta dónde se cumple. Y por eso, si tú te fijas, Trump mantiene aranceles que se aplicaron sobre todo el año 2018 como una herramienta de negociación política en caso de que haya señales de que el acuerdo es difícil de implementar o ven señales de incumplimiento. Ya, o sea, lo que se acordó ahora básicamente es frenar el alza y lo que se espera para la fase 2, que debería ser eventualmente la definitiva, es que se vuelva atrás en todo lo que se incrementó en este tiempo. Sí, ¿Podríamos terminar igual como se empezó o vamos a terminar igual con aranceles más altos? a ver, aquí hay un tema que va más allá de lo comercial, que es un conflicto geopolítico, y como los dos países son rivales estratégicos, es muy probable que nos acostumbremos a tener una suerte de tensa calma, que en algunos momentos va a ser más calmo y en otros momentos va a ser de mayor tensión. Además tenemos un año electoral y sabemos que el americano tiene una percepción mayoritariamente negativa hacia China. Por lo tanto, lo que yo preveo es que la fase 2 probablemente siga reduciendo aranceles, entra temas más de fondo chinos, sobre todo los subsidios, el apoyo estatal a las empresas de ese país que compiten globalmente, pero eso ya son temas estructurales y de reformas del modelo económico chino. Entonces está por verse cómo va a ser ese tipo de negociación. Ahora, eso no solo impacta a Estados Unidos, o sea, si hablamos de prácticas como dumping, por ejemplo, eventuales subsidios o que los costos laborales sean demasiado bajos por las regulaciones que están muy por debajo del promedio del mundo, eso no afecta solo a Estados Unidos, sino que a todos nosotros también. Afecta O al sea, comercio global y por claro. eso existe una institución llamada OMC, Organización Mundial de Comercio, que es la que ve estos casos. ¿Qué ha sido novedoso en la guerra comercial? Que el conflicto entre China y Estados Unidos no se ha llevado en el plano multilateral, sino que ha sido una refriega, por decirlo de alguna manera, bilateral. Ha sido un enfrentamiento donde Estados Unidos aplica medidas y donde China reacciona. Y eso desde el punto de vista de la paz mundial, de la paz comercial, de las reglas del juego, también representa un riesgo porque genera mayor incertidumbre que esperamos que esta fase 1 contribuya a reducirlo o despejarlo. Hay nerviosismo en el mundo pensando que si China le va a tener que comprar más productos a Estados Unidos, va a tener que dejar de comprarlo a otros países. ¿Quiénes están ahí asustados de perder ese comercio, ese espacio del mercado? Ese es un excelente punto, porque primero están todos los países asiáticos o del sudeste asiático que forman parte de las cadenas globales de valor China, que se han visto beneficiados con la guerra comercial. Un muy buen ejemplo es Tailandia, que aumentó sustancialmente su intercambio comercial con China producto de la guerra comercial. Ahora, efectivamente,
cuando tú impones, entre comillas, la obligación de vender a un mercado, tú estás generando de una manera una discriminación o un trato más favorable a una nación, que son justamente principios que busca enfrentar o problemas que busca enfrentar la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ahí primero tiene un tema de cómo vamos a hacer una discriminación positiva en perjuicio de otros países. Y lo segundo es que se ha analizado poco la dependencia que pudiera generar para el sector agrícola americano estas compras chinas, que aumentaría su poder de compra y por lo tanto podría ser más vulnerable el día de mañana al sector agrícola, porque tendría una herramienta de negociación o de presión en caso que tenga tensiones con Estados Unidos, Ya, al saber que es un comprador tan importante para China, para Estados Unidos. Claro, eso es un tema que se ha analizado poco, porque obviamente si es que nuestros productos se exportaran a muchos países, nuestro riesgo está más diversificado. Mientras que si la gran mayoría se concentra en uno, se le puede poner más complicado. Ahora, ¿quiénes serían porque los productos que hablamos, por ejemplo, ¿quién le compran mucho a Estados Unidos, que pudieran depender o que pudiéramos perder en el caso nuestro, por ejemplo? Nosotros deberíamos estar más o menos resguardados, ¿no? Sí, sí. A ver, nuestro impacto más directo de esta guerra comercial es primero que, como saben quienes nos escuchan, China y Estados Unidos son nuestros dos principales socios comerciales. Alrededor del 50% de nuestras exportaciones van a esos dos países. Estados Unidos a la vez nuestro principal inversionista extranjero. Luego nosotros tenemos una sensibilidad con el precio del cobre, porque China es el gran importador o el gran comprador de productos relacionados al cobre en el mundo. Luego, si se desacelera, eso nos afecta directamente. Cuando sube el precio del cobre, ¿qué es lo que produce? Que ingresan más dólares a Chile. Entonces impulsa a la baja el precio del dólar y eso, por lo tanto, reduce presión inflacionaria, presiones de costo, etc. Entonces tenemos una sensibilidad directa, no solamente en nuestras exportaciones, sino en los precios. Pero por ahí yo veo el impacto y a nivel mundial hay un tema muy relevante que al despejar incertidumbre aumenta el apetito al riesgo de los inversionistas porque ven mayores certezas, mayores reglas y eso también va a beneficiar a los mercados y en definitiva al crecimiento mundial latinoamericano y de Chile. Bueno, si bien en un comienzo se había subestimado el impacto que podía tener esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, finalmente sí tuvimos efecto. Tuvimos efectos. Intensificados, por supuesto, por lo que ha pasado en el último tiempo, pero esto podría mejorar el escenario internacional. Absolutamente, y tenemos efectos, si vemos las cifras del 2019, Chile exportó casi un 10% menos en términos de monto que el año 2018 y eso es principalmente por la guerra comercial. O sea, aquí hay un efecto directo y que lo hemos visto en condiciones externas que tuvimos el año pasado menos favorables. ¿Cómo sigue ahora esto? Firmaron, esta es la primera fase. ¿Cuál es el cronograma? ¿Está claro? ¿Está definido? Hay un cronograma en este texto de 86 páginas que dice lo siguiente. Entra en vigor el acuerdo, hay cláusulas para ir verificando, monitoreando su cumplimiento y luego lo que ha señalado Trump con China es que luego de la elección americana, a comienzos de noviembre, se entraría en una fase de negociación 2. ¿Qué es lo que tenemos que ver estos meses? Si es que efectivamente se va a cumplir el papel, el texto, y si es que Trump no va a ocupar como herramienta de presión los aranceles que aún subsisten y que no fueron suspendidos o eliminados en el acuerdo de la fase 1. ¿Por qué no? Bueno, para tenerlos como herramienta de negociación, no lo bajaron más. Trump descubrió que los aranceles es su mejor herramienta de negociación política. Además, recaudado más. Claro, lo hace con China. Lo hizo en la negociación del NAFTA con Canadá y México. Lo hizo para presionar a López Obrador, presidente de México, por el tema migratorio. Entonces es una herramienta más allá de lo comercial de negociación política. Y la va a seguir usando porque tiene amplias facultades para poder usarla. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Que se cumplan todas las condiciones? O sea, ¿hay fe en que eso va a ocurrir? Lo que se espera es que haya una tensa calma durante estos meses, que se alivien las tensiones, porque además Estados Unidos entra en su periodo electoral que es muy intenso, donde los candidatos tienen que recorrer todo el país y ese va a ser el foco de atención en los próximos meses. ¿Por qué en Estados Unidos se firmó? ¿Por qué en Estados Unidos? Eso es parte de la negociación. Yo creo que lo que quiso hacer Trump es que se firmara la fase 1 antes de iniciar el periodo electoral en medio de un juicio político y luego ya en la fase 2 él va a ir a visitar a Chile. ¿En qué va el impeachment? Si es que gana, por supuesto. ¿En qué va eso, el proceso del impeachment? El impeachment se inicia las audiencias en el Senado el día martes, pero es bueno que se sepa que el juicio político, para que signifique una remoción del presidente, necesita un quórum de 2/3 en el Senado. Y es muy difícil por la composición del Senado de mayoría republicana que se logre ese quórum, salvo que vayamos conociendo nuevos antecedentes que provengan, por ejemplo, del círculo íntimo del presidente y que pudieran abrir una arista nueva a lo que venimos conociendo. Pero hoy día es muy poco probable. A priori es poco probable que prospere. Sí.
Esto es una herramienta, es un elemento más para distraer, desgastar en un periodo electoral político que viene intenso en Estados Unidos. Hace unos días estuvimos conversando, o planteando más que nada, mirando con mucha atención lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? ¿En qué está eso? Bueno, en los últimos días hubo nuevos bombardeos en bases de Irak de presencia militar americana y que han demostrado, sobre todo el último ataque, la precisión de esa reacción. Desde el punto de vista militar, hoy día Estados Unidos es incontrarrestable en su poderío, en su gasto en armamento, pero hay otras formas de causar daño. Están los ciberataques, están los atentados dirigidos y está la mayor desestabilización que pueda producirse en Medio Oriente con un Irak que es prácticamente un Estado fallido, con un Irán que tiene tensiones también con Siria, con la rivalidad histórica con Arabia Saudita. Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo, proyectando cómo se va reconfigurando Medio Oriente, con un Turquía que está hoy día también teniendo una mayor presencia en Libia, y eso es lo que hay que ver, cómo se va a reconfigurar con este ataque de Estados Unidos y este rol que está teniendo en esa zona. Después de los últimos ataques de Irán a estas bases, habían planteado que si es que Estados Unidos respondía, iban a atacar en Dubái, Haifa en Israel. ¿En qué está? ¿Se considera ahora como un espacio, como una relativa tregua o todavía tenemos que estar esperando que pueda pasar algo en las próximas horas? Hasta el momento lo que se ha demostrado es que militarmente Irán no puede contrapesar a Estados Unidos desde el punto de vista de un ejército formal. Además, Irán es una economía que viene muy dañada. Se estima que va a tener este año una recesión del 10%. Hemos visto, no olvidemos, manifestaciones del pueblo iraní contra el gobierno fundamentalmente por un malestar económico, antes de lo que ocurrió con el avión derribado. Pero en eso? Porque finalmente, pese a que lo habían negado, se descubrió que lo habían derribado se anunció por error. que se van a iniciar unos juicios y yo creo que va a ir por ese canal, de juzgar a las personas que fueron responsables, pero yo miraría con mucha atención cómo se configura todo el mapa de Medio Oriente. Israel va por su tercera elección porque no ha podido formar gobierno a comienzos de marzo. Arabia Saudita está hoy día supuestamente condenando a pena de muerte a quienes fueron responsables del asesinato del periodista de ese país. Y tenemos las tensiones que suelen ocurrir en una región que tiene una debilidad institucional, que tiene muchos conflictos políticos religiosos y que este ataque a una figura tan importante como el general Soleimani generó un nuevo temblor o un nuevo remesón que hay que ver cómo se va reordenando en los próximos meses. Claro, que tengamos una tensa calma no significa que no se estén planeando cosas. Sí. Ahora, ahí más que la tensa calma, ahí claro, ahí hay mucho más tensión, hay conflictos. Muy interesante también ver el rol de Rusia y China en Oriente Medio, qué es lo que va a ocurrir con Siria, si es que se reactiva algún grupo similar a lo que fue el ISIS o ISIS. Y finalmente, dando una vuelta al mundo en general, al mundo completo, ¿qué cosas tenemos que estar atentos de que puedan pasar en los próximos meses? Muchos de los expertos internacionales dicen que este es un año de punto de inflexión, primero por el desacoplamiento creciente que se está produciendo entre Estados Unidos y China, que es fundamentalmente tecnológico. Un desacople tecnológico entre los dos países tiene que tomar tiempo, no menos de una década, pero tendría un costo económico mundial altísimo. Imaginemos una suerte de guerra fría con un desarrollo tecnológico liderado por China por una parte en el mundo y otra por Estados Unidos. Ese es un riesgo global importante para este año. Luego están las elecciones de Estados Unidos. Ahora se tienen muchas implicancias políticas, económicas, política, sociales. O sea, claro, pensando en lo que fue la carrera armamentista, pensando en lo que fue la carrera para llegar al espacio. Absolutamente. Esto ya sería como la versión de este siglo, en el fondo. Exactamente. Luego tenemos un tercer riesgo que es político, que es la implementación del Brexit. ¿Cómo va a ser la negociación del Reino Unido con la Unión Europea? Y después ya podemos ir revisando temas mucho más finos, el liderazgo de Erdogan en Turquía, cómo se va a reconfigurar Medio Oriente, el crecimiento del nacionalismo o sentimiento antiglobalización en la Unión Europea, en fin. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, muy interesante, noticias en desarrollo. Gracias, Bárbara, que tengan muy buen día. Los dejamos invitados a seguir informándose junto a nosotros en emol.com.